En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos dándole comienzo a una nueva semana en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hoy es lunes 23 de septiembre, avanza rápido este año, ¿no? Por lo que uno observa. Bueno, suele uno decirlo por costumbre o por cotidianidad. Lo cierto es que estamos acá preparados en este comienzo de semana, como decíamos, a presentar el resumen, luego nuestro recorrido por los diferentes portales de la prensa nacional, regional e internacional, otros segmentos, sobre todo el tiempo. Sigue la ola de calor. El INAVET proyectaba que esta iba a extenderse hasta finales del mes de septiembre, pero algunos incluso están pronosticando que pudiera incluso avanzar hacia el mes de octubre. Así que paciencia, pero bueno, son las cosas de este cambio climático. Por lo demás, ya se abre la puerta de contacto diario, no solamente para que nos vean a través de las diferentes alternativas que tenemos en redes sociales, que ya conocerán los detalles luego, sino también para que ustedes se involucren y participen. Tienen la red social Instagram, que es la que estamos utilizando ahora. La recordaremos posteriormente, pero me adelanto a decirles que es @el_noticiero Televen. Bueno, ya es el momento de comenzar a relatar los hechos más importantes que tiene nuestra propuesta informativa del día de hoy, la del lunes 23 de septiembre. Empecemos entonces. Bueno, nos encontramos con repercusiones por lo que fue el informe que presentó el viernes el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación nacional. Una serie de cuestionamientos surgieron, pero a la par de ello también se sumaron algunas otras opiniones que representan países que forman parte de este Consejo de Derechos Humanos. Venezuela ha respondido, el gobierno venezolano ha respondido con contundencia, criticando pues el sesgo con intención o propósito político que tiene todo ello, de acuerdo al criterio del representante venezolano o los representantes venezolanos en Ginebra. Adicionalmente a ello, pues se habló del tema de sanciones vinculado también al hecho o a los derechos humanos en última instancia. Y la Cancillería venezolana también en su momento, desde el mismo viernes, ofrecía respuesta en ese sentido a través de las redes sociales y posteriormente en, comunicados oficiales del gobierno que, repito, rechaza la tonalidad que le da este Consejo de Derechos Humanos al informe que había presentado previamente la Misión Internacional de Determinación de Hechos. Esto es un debate que está abierto hace tiempo y va a continuar sin duda alguna. Es posible que en el día de hoy se sumen algunos otros criterios. También lo hizo de lo suyo el fiscal Tarek William Saab, realizando una serie de críticas al propósito, la intención y el desarrollo de los planteamientos. No solamente rechazando, sino también desmintiendo algunos elementos que allí se citan. Esto surge como una noticia que tiene repercusión todavía para lo que será el desarrollo de esta semana informativa. Pero hay otras que tenemos también y que comenzaremos también a desarrollar como tal. Fíjense, el tema del inicio del año escolar. Se ha desarrollado, se ha planteado una controversia sobre, primero, lo lejano, ¿no? La Federación Venezolana de Maestros y otras organizaciones gremiales lo han criticado. Está pautado para el 30 de septiembre o a partir del 30 de septiembre. Pero este fin de semana el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aclaraba que aquellos colegios que estén, básicamente son del sector privado o colegios privados como tal, que estén en condiciones, y de hecho ha ocurrido así, o preparados para iniciar las clases, pues lo pueden hacer perfectamente. No hay obstáculos ni hay obligación si, repito, están dispuestos y han organizado su logística para recibir y desarrollar el año escolar pautado. Esto surge como decía antes, por el debate que ha venido planteándose en los últimos días. Continuamos. Hay un tema de sucesos.
Resulta que este fin de semana la representación que le da cobertura de seguridad a los mares de las islas Curazao, Aruba y Bonaire, en este caso de los Países Bajos, por mar y aire, pues detuvieron, y en este caso a 2 embarcaciones rápidas que llevaban cocaína, casi 2 toneladas. Eran ambas lanchas tripuladas por venezolanos. Entonces, bueno, fueron detenidas las lanchas. Cuando se vieron sorprendidos, los traficantes lanzaron los paquetes al mar, pero no obstante, la Guardia Marina de Curazao y, por supuesto, la de los Países Bajos, les detuvo, los llevó, están encarcelados y seguramente se va a desarrollar un proceso en este sentido. Así que, bueno, imagínense, casi 2 toneladas llevaban estas lanchas rápidas. No sabemos el destino final en ese sentido. Es posible que sea para una de estas islas y de allí partían a lo mejor hacia Europa, que es uno de los mercados donde más se envían la droga en este sentido. Bueno, continuamos. Bueno, el tema por el caso del ex candidato Edmundo González Urrutia se mantiene a nivel de la discusión pública, ¿no? Y también lo que surge del episodio electoral del 28 de julio y su resultado. En este caso, el gobierno español ha reiterado el fin de semana su compromiso con la democracia en Venezuela, ratificado que no tiene nada que ver en todo el proceso. Hay un debate interno en España entre los principales partidos políticos. Han pedido la renuncia del canciller José Manuel Álvarez, han pedido también la renuncia del embajador en Venezuela Ramón Santos Martínez, sobre el tema este que se ha discutido y que ha denunciado en forma recurrente el ex candidato González Urrutia de que hubo coacción, pues, circunstancia que niega el Estado venezolano. Y bueno, ya reseñamos la pasada semana, incluso cerrando la semana anterior, declaraciones de diversos voceros, entre ellos el propio Nicolás Maduro, y quien llevó la voz cantante del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien participó junto con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en todo este movimiento que concluyó con la firma de un documento de parte de González Urrutia, donde reconocía la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que avalaba la proclamación del CNE de Nicolás Maduro como presidente reelecto de la República. Esto ha sido posteriormente, pues, un tema muy intenso, de mucho fragor y además de muchas diferencias en los criterios. La aparición de un personaje que fue diputado a la Asamblea Nacional que pues militaba en el partido Primero Justicia. Esta persona sirvió de puente, le vinculan con el expresidente español González Rodríguez Zapatero, en fin. Son muchos elementos que están allí presentes y que continúan debatiéndose. Los medios de comunicación de España están publicando una serie de notas y algunos otros medios internacionales sobre el papel de este exdiputado y también, bueno, esa polémica que se desarrolla en España, que ha traído, pues, como consecuencia una mayor tensión en las relaciones políticas entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el gobierno. También conocimos que desde Colombia han decidido, lo decía el vicecanciller de ese país, que Colombia no va a pronunciarse finalmente sobre el tema venezolano sino hasta el 10 de enero, cuando entonces se paute la fecha de, bueno, la juramentación del nuevo presidente de la República en este caso. Van a seguir trabajando para tratar de bajar las tensiones, para tratar de bajar, pues, el nivel de la fricción política y del enfrentamiento entre grupos de la oposición y el gobierno de Venezuela, pero eso parece bastante complicado en este momento. Pero no tengan duda que van a seguir surgiendo elementos porque el asunto es bastante sensible, como bien lo pueden apreciar. Bueno, continuamos con otras informaciones sobre el tema del plan de conspiración o plan terrorista denunciado por el gobierno recientemente y los pronunciamientos que se han hecho en ese sentido. Recuerden, vamos a refrescar un poquito la memoria, que la semana pasada Nicolás Maduro conversó, incluso cerrando la semana pasada, con el
secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, muy preocupado por el momento político que se está viviendo en el país. Luego, el fin de semana, se reunió con el representante diplomático de Naciones Unidas en Venezuela, donde le entregó, al parecer, material que maneja el gobierno sobre el plan desestabilizador y el plan terrorista, que incluso tenía como objetivo acabar con su vida y la también de otros funcionarios del alto gobierno. Entonces, bueno, de aquí no hemos sabido nada más, sino que se presentó a través de los medios oficiales una fotografía donde aparece el representante diplomático de la ONU conversando y recibiendo información de parte de Nicolás Maduro. Bueno, hay otros temas también que van destacando en la agenda. Fíjense que es bien interesante y tiene que ver esto con la migración venezolana. Resulta que el señor Luis Miranda, quien trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, esto tiene que ver con el tema migratorio, pues ha dicho que se redujo la presencia o la intención de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos de parte de venezolanos, se redujo en un 90%. Esto a propósito de las últimas medidas que tomó el gobierno de Joe Biden para restringir, limitar y deportar. Restringir y limitar el asilo, por ejemplo, y deportar de inmediato a personas que no cumplan con los requisitos que estableció el gobierno de los Estados Unidos. Así que, bueno, 90%. Temas internacionales, bueno, lo más reciente es de esta mañana, pero con horario de diferencia, ¿no? Con Israel, centenares de bombardeos hoy, en la mañana, desarrolló el gobierno de Tel Aviv en contra de los grupos que se dan en el sur del Líbano, el grupo Hezbollah, fundamentalmente el grupo fundamentalista, bombardeos sobre edificios, sobre zonas donde supuesta o presuntamente se encuentran cabecillas. Ya había habido otro bombardeo el día viernes que acabó con la vida de dos de los principales o altos mandos de Hezbollah, y parece ser que habrá respuesta. La situación es muy difícil. Este fin de semana, ayer mismo, fueron centenares de cohetes y drones que se lanzaron desde el sur del Líbano. Lo lanzó el grupo fundamentalista Hezbollah hacia territorio israelí. La respuesta ha sido la que hemos descrito, que ocurrió esta mañana, hora de Israel, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes. Estados Unidos está en una situación de inquietud. El gobierno de ese país, Joe Biden, ha dicho que hará todo lo posible para evitar que se multiplique la guerra, pero todo apunta a que ya con un nuevo frente de batalla la situación se haga mucho más difícil. Además, estos grupos cuentan con el apoyo de algunos países y de algunos gobiernos, como es el caso del gobierno iraní. Otra información también que destaca en el plano internacional, esta viene de Bolivia, denuncia Evo Morales, expresidente de ese país, que el actual mandatario Luis Arce tiene un plan y tiene para desarrollar en su contra y contra las movilizaciones de sus partidarios, pero uno de esos planes sería asesinarle. Eso lo ha denunciado Evo Morales. Imagínense lo que ha tenido esto como repercusión interna en Bolivia. También nos encontramos con que desde ayer llegó a los Estados Unidos Volodymyr Zelensky. Al parecer llevaba un plan en mano que presentará al presidente Joe Biden en una reunión para tratar de terminar la guerra con Rusia. No se conocen mayores detalles, seguramente en el día de hoy habrá algunos planteamientos que permitirán tener mayor claridad en ese sentido. Y también desde los Estados Unidos nos encontramos con que insistió el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que no va sencillamente a ofrecer o no va a debatir nuevamente con Kamala Harris. También decía ayer que si él perdía las elecciones del próximo mes de noviembre, pues no pretendía aspirar dentro de 4 años nuevamente como candidato presidencial. Vamos con deportes rápidamente. Hay una noticia muy buena para el béisbol y los venezolanos que actúan en las grandes ligas. José Altuve volvió por tercera temporada en la historia que tiene como pelotero de los Astros de Houston a batear 20 jonrones y tener 20 bases robadas. Y en fútbol, bueno, las ligas que más nos despiertan el interés. La Liga Española, Barcelona golea 5-1 al Villarreal en el día de ayer, pero lamentablemente con una lesión que dejará por muchos meses de baja al arquero Ter Stegen, el arquero alemán del Barcelona.
Madrid ganó 4-1 con goleada en un partido que en algún momento confundió a muchos, sobre todo porque hubo mucha lentitud en el primer tiempo, a pesar de que lo dominó el Real Madrid. Termina ganando 4-1, pues el día sábado al Español. Otras ligas, el clásico AC Milan-Inter de Milán finalizó empatado en el día de ayer, un partidazo que se desarrolló también en el día de ayer. Manchester City-Arsenal quedó empatado 1 gol por lado, y también en otras ligas pues habrá seguramente reseña en el segmento deportivo. Bueno, hay mucho más. Recuerden que a partir de este momento pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. De inmediato, titulares de la prensa nacional, regional, internacional, pendientes del informe del tiempo y también lo que surja en el desarrollo de la dinámica de esta primera emisión. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 23 de septiembre de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este inicio de jornada informativa. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Nosotros estamos acá, como dice Gaudí, ya listos para iniciar la jornada informativa y poder brindarles a ustedes pues todas esas noticias que están contenidas en los diarios de circulación nacional. Pero antes tenemos que recordarles cuáles son nuestras redes sociales y las formas como pueden estar en contacto con nosotros. La primera de ellas, nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de la programación de Televen en cualquier lugar donde usted se encuentre y cuando usted quiera. Es sencillo, usted simplemente baja la aplicación, que es totalmente gratuita, y allí tiene las 24 horas del día la programación de Televen. Bueno, y otra opción que tenemos para comunicarnos y que tenemos muy activa la cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Allí usted va a las historias, en la cajita de preguntas, nos puede dejar los comentarios, también las denuncias para compartirlas con toda la audiencia. Bueno, tenemos también nuestra cuenta en YouTube, @TelevenTV. Si de pronto no pudo ver o sintonizar algún programa que le interese, allí los va a poder encontrar todos. Y estamos muy activos en todas las plataformas, en todas las redes. Por eso también tenemos la cuenta en TikTok, que es @canal_piso_televen. Bueno, dicho esto, no nos queda sino invitarlos a hacer el recorrido por los titulares de la prensa nacional. De inmediato, ruede coletilla, señor director. Y vamos a comenzar con la portada del diario 2001. El titular principal para la mañana de hoy es el siguiente: Ministerio de Educación confirma inicio de clases el 30 de septiembre. Héctor Rodríguez, quien es el ministro de Educación, desmintió que exista algún retraso, más bien dijo que los planteles privados pueden comenzar antes. Una habitación en Cotiza, esto es acá en Caracas, ronda los $90. Los anexos se pueden conseguir a partir de 250 verdes, pero se deben cancelar 3 meses de depósito. La situación en San José y los alrededores es similar. Bueno, en algunos casos piden 3 meses de depósito. Hay otras personas que están haciendo arriendos y piden mucho más, hasta 6 meses de depósito. Abren nueva conexión aérea con Trinidad. Los vuelos serán los días lunes, jueves y domingo. Comienzan a partir del mes de octubre. Y en materia de arte y espectáculos, bueno, Pantoja, hablan de la cantante española Isabel Pantoja, golpeó a una periodista. Esto ocurrió a su llegada a Tenerife, donde iba a realizar un concierto. Bueno, a la cantante de Era mi vida él no le gustó que le preguntaran acerca justamente de su vida privada, algunas preguntas que le hicieron que le incomodaron, y reaccionó de una manera violenta. Bueno, muy polémica siempre Isabel Pantoja, o como dicen los medios españoles, la Pantoja. La Pantoja. Sí. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: Maduro destaca empoderamiento de la generación genial. ¿De qué va esto? Lo reseña el sumario. Dice parte de esta nota que el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el empoderamiento de la nueva generación para el dominio de la tecnología y las comunidades. También dijo: la generación genial con sus ideas está renovando la patria, expresó este domingo el mandatario nacional. En otros titulares que destaca esta portada del diario El Universal,
Reseñan declaraciones del Papa Francisco, abro comillas, que se oiga la voz de los pueblos que piden la paz. Esto clamó el Papa Francisco. Lamentó la elevada tensión que se vive en los distintos frentes de guerra en el mundo. Avanzamos y tenemos el siguiente titular. Caracas y Teherán suscriben acuerdo para instalar fábrica de fibra óptica. Más abajo, militares de Israel toman oficina de cadena de televisión Al Jazeera. También se reseña acá, esto de vuelta a territorio nacional, dice Saime activa ruta José Gregorio Hernández en la Gran Caracas, esto a fin de garantizar a los ciudadanos su documento de identidad y brindar la atención primaria en los servicios públicos integrados y trámites efectivos en el país. De vuelta al tema internacional, una gran fotografía, por supuesto este tema que acapara la atención tiene que ver con esta situación en el Medio Oriente. Dice Hezbollah lanza ataque hacia Israel. El movimiento libanés Hezbollah lanzó unos 150 cohetes, misiles de crucero y drones en una zona más grande y profunda del norte de Israel este domingo 22 de septiembre. Algunos de estos cayeron cerca de la ciudad de Haifa, informó el ejército israelí. El imprevisto ataque generó que miles de personas se dirigieran a refugios. Bueno, vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario La Voz. Ellos tienen en la misma información en materia de sucesos. Dice de la siguiente forma: sujeto asesinó a su vecina de varias puñaladas en Caracas. El crimen pasional sacudió a la comunidad capitalina. Hablan del sector Cotiza. Allí fue asesinada una mujer de 36 años por su vecino. Varias puñaladas recibió. Fue auxiliada por su hijo adolescente, quien la trasladó hasta un centro de salud. Sin embargo, no pudo salvarse. Antes de morir, la mujer dio a conocer el nombre de la persona que la había atacado. Hasta ahora no se conocen mayores detalles. También en esta portada leemos: inicia plan de ayuda para los educadores. Docentes informarán sus prioridades y los directores organizarán la asistencia. Nos vamos con 3 notas regionales. Condiciones laborales son peores que el año pasado. Esto justamente con relación al tema de la educación. Constantes apagones afectan a comerciantes en Los Teques y basura adorna entrada de la comunidad en el municipio Plaza. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos dan prioridad a este tema de la situación en Medio Oriente entre Israel y Hezbollah. Dice el titular: la ONU vaticina una catástrofe inminente en Medio Oriente. El sumario reseña, y esto es una cita textual para la coordinadora de la ONU para el Líbano, dice: con la región al borde de una catástrofe inminente no se puede exagerar, no hay ninguna solución militar que haga que ambas partes estén más seguras. Esto lo dijo esta coordinadora de la ONU para el Líbano ante la escalada entre Israel y Hezbollah. De vuelta a nuestro país, tenemos el siguiente titular que destaca Últimas Noticias. Aprueban plan de beneficios para maestros. Los docentes a través del programa podrán acceder a viviendas, becas y créditos. Dice la nota que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, señaló que el programa, que además incluye atención médica completa y suministro de uniformes, entra en vigencia a partir de hoy. Para la concreción de este programa acordaron convenios con varias instituciones y la banca pública. Otros titulares que tiene Últimas Noticias en su portada: la vice, se refieren a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, revisó planes para potenciar complejo de José. Más abajo, Caracas tiene 6 casas para dirimir líos vecinales. Además tenemos Mérida trabaja en recuperar sus monumentos. En el tema cultural, Villo Frometa es declarado Patrimonio Cultural del país, con fotografía orientales al ritmo de Viva Venezuela. Se refieren a esta actividad a propósito del cierre del Festival Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Bueno, vamos a revisar información en materia deportiva. Fíjense el titular: Eugenio Clarito. ¿De qué va esto? El sumario nos dice que golpeó el jonrón 29 de la temporada y llegó a 98 fletadas con cascabeles. José Altuve, por su parte, también la botó para los Astros y tiene 6 temporadas con al menos 20 cuadrangulares. ¿Qué más hay en esta portada? Milagro Vinotinto en el futsal. En un dramático choque goleó 7-3 a Guatemala. El próximo miércoles va contra España en los octavos de final. Así que muy pendiente de este juego a través de nuestra pantalla. Y atención con esto, porque Salvador Pérez es un nuevo león. El estelar receptor pasó en un cambio con las Águilas del Zulia a las filas melenudas para fortalecer la ofensiva capitalina. Bueno,
Ajá, lo vi ¿De qué? leyendo muy sonriente, Ah, pues ahí bueno. ese titular. Ya Llegó el empezamos. momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero Se Viene el Béisbol. Yo siempre estoy muy sonriente. Ah, bueno, está muy bien. Siga usted con lo que dice el En la teleprompter. próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. A sonreír todo el mundo, sí señor. Sigan allí. Un nuevo estudio corroboró que el origen del COVID-19 fue en un mercado de pescado en Huanan, en China. La investigación fue realizada por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Los especialistas analizaron más de 800 muestras recogidas de esta zona comercial que fueron tomadas a partir del 1 de enero de 2020. Tras su análisis, lograron determinar que algunos de los animales que se encontraban en el mercado pudieron actuar como hospedadores intermediarios del virus, lo que a su vez confirmaría la teoría de que el coronavirus fue transmitido inicialmente de animales a humanos. Entre las especies que pudieron ser portadores de esta enfermedad están los perros mapaches, la rata de bambú y la civeta de calma. Los científicos aseguran que este hallazgo es uno de los más importantes que existen sobre el origen de la pandemia. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Barinas con la portada digital de La Noticia. Ellos tienen una gran fotografía que ocupa la parte central de esta primera plana y destacan el siguiente titular: Policía Municipal activa. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario en una demostración contundente de su compromiso con la seguridad ciudadana. Este fin de semana la Policía Municipal de Barinas junto a funcionarios del SAMAT se desarrollaron una serie de operativos en distintos puntos de la ciudad, logrando desarticular redes de venta ilegal de alcohol y otras actividades ilícitas, además de violentar la paz ciudadana. En otro titular que destaca La Noticia de Barinas, a solo 4,2% se reducen expectativas de crecimiento económico en el país. Dice el antetítulo, según datos revelados por Fedecámaras. También tenemos monumento a José Gregorio Hernández, es muestra de la devoción del pueblo barinés por el médico de los pobres, declaraciones de Monseñor Baltasar Porras. Más abajo tenemos General Giuseppe Casiopo asume dirección de Ecodeva. Y también tenemos en las riberas del río Santo Domingo, dice Sedamet, en alianza con empresa minera ejecuta plan de reforestación. Revisamos temas de comunidad que están en la portada del diario La Verdad, que circula en el estado de La Guaira. 24 horas sin luz en Caraballeda. Vecinos denuncian que la noche del sábado no pudieron dormir y expresaron sus molestias por los constantes apagones y las fluctuaciones que dañan los pocos aparatos eléctricos que les quedan. También leemos: el peligro está latente por falta de limpieza de la quebrada Curucutí y claman por un muro de contención. Angustiados se encuentran los vecinos del sector Las Marías, esto es en el teleférico, ya que en las últimas lluvias la pendiente ha cedido y es necesaria la construcción de un muro de contención de manera urgente. Temas nacionales: Daniela Cabello presidirá la Agencia para la Promoción de Exportaciones. Y también leemos acá: Irán instalará planta de fibra óptica en la zona económica especial de La Guaira. Bien, veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Prensa, que circula en Lara. Ellos titulan: Sendas, aumento de alimentos en Venezuela alcanza 40%. Reseña esta información que Oscar Mesa, economista y director del Senda, señala que aunque la inflación de los alimentos ha disminuido, Venezuela sigue en la lista de los países con la inflación más alta. Precisa que una familia requiere al menos 170 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. Hacen una infografía al lado de esta nota y dice que $502 se requieren para la compra de la canasta alimentaria. Además, se reseña en esta infografía que 170 sueldos mínimos se necesitan para la compra de la canasta y que 17,3% es la brecha entre el precio de dólar oficial y dólar paralelo. Además, tenemos en esta portada del diario La Prensa de Lara: Fundación promueve el apoyo a pacientes con Alzheimer y su familia. En otra nota, 7 de cada 10 adultos mayores no pueden pagar condominios. Y también con una pequeña fotografía: habitantes del sector 12 de octubre en alerta por desborde de quebrada.
Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora por allí, Salmerón? 6:39 minutos de la mañana. Justo el momento para decirles que en la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y por supuesto los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras historias en la cuenta de Instagram del noticiero. Ya venimos. Bayou One es un robot especializado en entrega de paquetes y que es impulsado con inteligencia artificial por parte de la compañía Bayou Robotics. Este autómata debutó como la primera aplicación en el mundo de deliveries en ser usada en Estados Unidos. Los dueños de la compañía aseguraron que buscan reducir el costo de las entregas del comercio electrónico, por lo que buscan atraer a muchas más empresas. Este robot es capaz de transportar hasta 45 kilogramos a menos de 32 kilómetros por hora. Además puede descargar paquetes en entradas o porches según sea necesario. Aunque es una gran innovación, muchos han manifestado su desacuerdo por desplazar a los seres humanos en fuentes de empleo. ¿Será este el futuro de los deliveries? El tiempo lo dirá. Renny Escalona, Televen. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras con la portada de El Heraldo. ¿Qué nos dice la mañana de hoy? Su titular principal: se inicia negociación para definir el futuro de los papiros. Acá se informa que la personería del puerto está denunciando maltrato. Algunos manifestantes, juntas de acción comunal rechazan vías de hecho e insisten en el diálogo. Protesta fue levantada en algunos sitios. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario de hoy que circula en El Salvador. Ellos dan prioridad a la fuente economía, dice el principal titular. Deuda de pensiones se duplicó en 5 años de Bukele. En otra nota con una pequeña fotografía, dice: estudiante pasó 2 años en prisión por acusación falsa de que era pandillero. Vamos ahora a Correo del Sur. Este periódico circula en Bolivia. Su titular principal dice lo siguiente: tras jornada violenta, marcha de Evo Morales llega a la paz y Arce acepta la mediación del defensor. En un mensaje televisivo, el presidente conminó a Morales para sumarse al diálogo. Además, aseguró que no renunciará ni huirá. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. Veamos ahora este pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima, como pueden ver, será de 18 grados centígrados y la máxima alrededor de los 29 grados centígrados. ¿Qué hay de Valencia? Pues estará parcialmente nublada. Temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 32. Veamos ahora cómo estará Barcelona, pues parcialmente nublada, temperatura mínima alrededor de los 23 grados centígrados y la máxima de los 34 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar. Así es, amigos, estamos listos para revisar la información que llega a nuestra cuenta de Instagram, @el_noticiero Televen. Vamos a comenzar con lo siguiente. Falta de recolección de basura en la parroquia San Juan. Las calles están llenas de basura. También nos dicen que en la calle Caracas de Ciudad Bolívar, llena de huecos, ninguna autoridad se pronuncia, envía saludos al equipo como es correspondiente y los agradecemos. También vamos a revisar ahora otros mensajes que también están en nuestra cuenta. Buenos días, que Dios los bendiga desde Vigirima, Estado Carabobo, Guacara. Los amamos full. Bueno, nosotros también los queremos mucho y les enviamos muchas bendiciones desde acá. Muy buenos días, fructífera y bienaventurada semana y lo mejor para toda la familia Televen, y la familia Televen es Venezuela, así que lo mejor para toda Venezuela.
Bien, agradecemos por supuesto esos mensajes que nos hacen llegar a través de las historias de nuestra cuenta en Instagram. Esto lo puede hacer usted todos los días. Ingresa allí, ve la cajita de preguntas y allí coloca las denuncias, los saludos, por supuesto serán bien recibidos. Ahora vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Ya Carlos Fernández está listo en el otro lado del estudio. Carlos, cuéntanos. Así es, Gaudí. Bueno, la agenda es amplia. Siempre cuando transcurre un fin de semana y damos apertura a una nueva semana informativa, pues aparecen muchos temas, a lo cual agregaremos trabajos realizados por el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Vamos a comenzar a jerarquizar el tema costo de la vida. Fíjense esto. Altos costos de los alimentos dificulta a gran parte de la población adquirir todos los productos de la canasta básica. Manuel da Silva tendrá detalles más adelante y muchos se plantean, ¿y entonces no hay que se redujo la inflación? Pues parece que no. Seguimos, la inmunoterapia con células T ha curado hasta el 50% de los pacientes con cáncer. Veremos más de esto en un reportaje especial. Vamos al estado Zulia, ¿no? Nos encontramos con lo siguiente. Se incrementan los robos en las fincas en esa entidad. Investigan las autoridades y hay denuncias en ese sentido. Tema internacional ahora. Fueron hallados 11 cadáveres en una localidad fronteriza de México con los Estados Unidos. En el segmento de la entrevista en el día de hoy estaremos conversando con Carlos Meléndez. Es el director del Observatorio de Universidades. Y al final siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Entre otras notas, Harvey Weinstein es acusado en Nueva York de otro delito sexual. Bueno, simplemente una invitación a que permanezcan allí. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno tendrán informaciones, sus detalles y lo que vaya agregándose en esta primera emisión de Noticiero de Televen con Cruzmila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Carlos. Muy buenos días para ti y para todo el equipo. Feliz semana también para ustedes. Aprovechamos de saludarles a ustedes en sus hogares y agradecerles el recibirnos con tanto cariño cada mañana. Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, buen fin de semana, relax. Muy buenos días, Cruzmila, Carlos, Ricardo, Gaudí y por supuesto, señores televidentes, como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. 23 de septiembre se celebra hoy el Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niños, con el fin de que la población mundial, los gobiernos y la sociedad en general tome conciencia sobre las consecuencias de este crimen y se establezcan las acciones necesarias para su eliminación de la faz de la tierra. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces a una pausa y venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, ELN se adjudica ataque que mató a 3 soldados e hirió a 27 en Colombia. Continuamos. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aclaró que no ha negado el inicio escolar en colegios privados que tenían previsto comenzar el periodo 2024-2025 antes del 30 de septiembre. Rodríguez explicó que se acordó el próximo lunes como fecha límite para el comienzo de clases, pero que esto no niega la posibilidad de que inicien antes, según lo establecido por cada plantel. A partir de hoy, los autobuses de la Universidad Central de Venezuela retomarán el servicio para los trabajadores y estudiantes. El subdirector de Transporte de la UCB, Jorge Campos, indicó que las rutas urbanas operarán de lunes a miércoles, mientras que las suburbanas serán de lunes a jueves. Señaló que se han realizado los trabajos de mantenimiento necesarios para que todas las unidades queden operativas, destacando que se les equipó con cauchos de repuesto y herramientas para garantizar el bienestar y seguridad de los usuarios. En el programa Diálogo con, el ex director o rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, aseguró que la oposición debe unir sus esfuerzos para ayudar a mejorar el futuro de Venezuela. Este país, el nivel de desastre social que hay en materia de servicios, de infraestructura, de deterioro de la calidad de vida, es de verdad sin precedente. Eso ha hecho que emigre una cantidad importantísima de venezolanos
que ha roto la estructura familiar y afectiva de Venezuela, pero también hemos perdido un capital humano tremendo, porque sobre todo quienes se van son gente que está justamente en la edad de trabajar, de producir por el país, y muchos profesionales bien capacitados, bien formados, que entonces ahora están contribuyendo con el desarrollo de otros países, pero con el ansia de volver. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad importante de parte de la oposición de tratar de hacer el máximo de su esfuerzo, como lo ha hecho, para que Venezuela tenga un destino mejor. Según Díaz, el principal problema del país en el ámbito político es que el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con su responsabilidad de presentar los resultados detallados de la pasada elección del 28 de julio. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. Durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Zapitz, instó al gobierno nacional a invertir más en el bienestar de las personas que hacen vida dentro de la institución. Nuestros estudiantes están en una situación económica deplorable. ¿Por qué? Bueno, no tienen becas, no tienen sus rutas de transporte con el OBI, con esas estudiantil. organizaciones estudiantiles? Bueno, es que el gobierno no nos suple de un presupuesto pero hay gente que está cobrando por OBI, ¿no? Suficiente, pero $5 son el monto de las becas, el equivalente a $5. O sea, ¿eso de qué vale? Y se cree que la universidad son las paredes, es el piso, el techo, que le han invertido que le han invertido una cantidad importante en la reparación de la infraestructura de la universidad, pero no le han invertido a la gente. La Universidad Central de Venezuela es su gente, sus profesores, sus empleados, sus obreros, sus estudiantes. Aseguró que a raíz de esa situación, la UCB ha perdido más del 50% de su matrícula estudiantil. Por otra parte, señaló que la actual gestión rectoral se ha impuesto como misión una reforma profunda de los programas educativos, la cual servirá de ayuda ante las exigencias laborales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que no han recibido denuncias sobre violación de derechos humanos que hubiesen cometido integrantes de los cuerpos de seguridad luego de las protestas del 28 de julio. El Ministerio Público ha abierto varias averiguaciones sobre este tema tan lamentable que dejó como saldo 27 personas asesinadas y aproximadamente 190 heridas, según nuestras investigaciones, todas ellas atribuibles a grupos violentos vinculados a la oposición más extremista. A la fecha, ninguno de los familiares de heridos o víctimas fatales ha colocado denuncia alguna en ningún lugar del Ministerio Público para que estas personas se les atienda y pueda resarcirse de sus derechos, cuando digo denuncia alguna, vinculada a cuerpo de seguridad del Estado. Eso nos hace entonces corroborar a casi 2 meses de estos lamentables hechos que fueron estos grupos violentos. Saab señaló que durante los sucesos se atacaron 500 bienes del Estado y algunos privados, entre ellos centros educativos y electorales, de salud, seguridad, instalaciones de medios de transporte, sedes de la administración pública, incluido el Consejo Nacional Electoral y establecimientos comerciales. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más de $10 millones invertidos en Anzoátegui para la recuperación de las carreteras nacionales. Volvemos con esto y más en minutos. Intercambio de Internet local y mejoras en el servicio es uno de los acuerdos que se lograron entre el Gobierno Nacional y empresas públicas y privadas durante la segunda edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones en Venezuela. Veamos un resumen de lo que se desarrolló en estos 3 días por nuestro compañero Manuel da Silva. En este evento se realizaron pruebas piloto con la frecuencia 5G, propuesta que se le entregará al Ejecutivo Nacional para que sea aprobada con el fin de mejorar las telecomunicaciones del país.
Más de 150 empresas nacionales e internacionales se dieron cita en el Poliedro de Caracas para esta segunda edición. Mostrar las capacidades del sector, fomentar la innovación, el desarrollo de la tecnología y establecer alianzas estratégicas a través de distintas ruedas de negocios son parte de los logros que se registraron en estos 3 días de evento. Más allá de la información y ventas de algunas marcas, el público pudo interactuar con las propuestas de cada estación, mostrando sus avances tecnológicos. En el evento también se desarrollaron diferentes competencias entre operadores y equipo técnico. La zona gamer estuvo presente con distintos duelos entre los jóvenes, dando un gran salto a la vanguardia. Los medios de comunicación también dijeron presente para el entretenimiento e información de los visitantes, en el que se espera superar los 29.000 asistentes de la edición pasada. El tema principal se centró en el servicio de Internet de fibra óptica, donde entes gubernamentales y empresas privadas prometieron mejorar sus servicios bajo una conexión que permita el intercambio local de tráfico de Internet. Este acuerdo lo firmaron las principales empresas de telecomunicaciones del país. La UTV pone punto y final a esta segunda edición con números que seguramente superarán a la del año pasado. Y nosotros de Televen tampoco paramos, les llevamos toda la información y avances tecnológicos de estos 4 días. Manuel da Silva, Televen. Vamos con otros temas. La inmunoterapia con células T-CAR es uno de los innovadores procedimientos que, según el hemato-oncólogo Dr. Javier Briones, ha curado hasta el 50% de pacientes que se han sometido a este tratamiento tras padecer leucemia y otros tipos de cánceres linfáticos. Sacamos sangre del paciente, aislamos estas células, estos linfocitos T, y esto es lo que después en el laboratorio pues los manipulamos, los modificamos genéticamente para que reconozcan mejor el tumor y los crecemos, incrementamos esa cantidad de células por 1000 o por 1.000.000. Y una vez que tenemos la dosis adecuada y que las células son adecuadas, las volvemos a infundir al paciente. Briones aseguró que esta terapia ha beneficiado a más de 20.000 pacientes de todo el mundo. En cuanto a los efectos secundarios, señaló que puede causar inflamación en algunos órganos. Sin embargo, aseveró que han desarrollado tratamientos para tratar estas complicaciones. En el momento en que diagnosticamos, que sabemos que empieza esta complicación, vamos rápidamente con esos tratamientos específicos para acortarla, ¿no? Para evitar que vaya más. Por otra parte, está la inmunoterapia adyuvante que se aplica a los pacientes con melanoma. El director de la Asociación Europea para Terapia Biomolecular, el doctor Francesco Ferrucci, aseguró que este procedimiento ha cambiado la historia del cáncer de la piel. La inmunoterapia estimula el sistema inmunitario despertando las células inmunitarias, especialmente los linfocitos T, que son aquellos que pueden poner en riesgo las células tumorales y eliminarlas. El especialista italiano explicó que es un fármaco oral que se toma 2 veces al día y que ayuda a bloquear la mutación cancerosa. Lo interesante de esto es posible tratar a estos pacientes en una fase temprana, cuando la enfermedad no es una enfermedad metastásica, para evitar que se convierta en una. Tanto para el doctor Briones como el doctor Ferrucci, es importante ampliar estos avances en materia oncológica a nivel mundial, en busca de que todos los pacientes puedan tener acceso a las nuevas terapias e incrementar su esperanza de vida. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, las agresiones sufridas por instituciones gubernamentales luego de la elección presidencial del 28 de julio. Durante una conversación vía telefónica en la que abordaron la actual situación política en Venezuela, el jefe de Estado lamentó el número de fallecidos durante las protestas postelectorales. Los robos de fincas se extienden en las zonas de producción agropecuaria del estado Zulia. Los propietarios de las haciendas dicen estar en la más absoluta indefensión. Lenín Danieri nos tiene los detalles. Los productores agropecuarios de todo el Zulia se convirtieron en el objetivo de las bandas criminales, quienes se dedican no solo a robar, sacrifican animales y se llevan los cortes de carne. No podemos dejar este hecho con impunidad. Lamentablemente, si esto ocurre, esto va a suceder más frecuentemente. La ruina del sector agropecuario con estos hechos de robo
van a fortalecer a la delincuencia. Mientras tanto, el AMPA se ha convertido en uno de los tantos problemas que le ha tocado lidiar al productor de alimentos en Venezuela. Les toca enfrentar sequías, inundaciones, inseguridad jurídica, peajes indígenas y hasta la ausencia de combustible. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Más de 10 millones de dólares están siendo invertidos en Anzoátegui como parte del plan de recuperación de carreteras nacionales afectadas por deterioros y contingencias naturales. El plan, que se ha enfocado en troncales y principales vías urbanas, contempla la recuperación integral, no solo de capas de rodamiento, sino también de sistemas de drenaje, alumbrado, señalización y estructuras conexas a la movilidad vehicular. Entonces no es nada más el tema del asfaltado, que es el que vemos todos, ¿no? Todos vemos la vía, si hay huecos, no hay huecos, si está demarcada, no está demarcada. Pero hay un trabajo más allá que es bien importante. ¿Y de dónde provienen en mayor parte estos recursos que estamos mencionando? Del sistema de peajes del Estado Anzoátegui. A la par fueron destinadas más de 20.000 toneladas al Plan Comunal de Asfaltado para la rehabilitación de 80 calles en 10 municipios de la entidad, que se suman a las 70.000 toneladas aplicadas solo por la gobernación durante 2024. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El presidente de la Cámara de Comercio venezolano-italiana seccional Bolívar, Camilo Londón, hizo un llamado al gobierno nacional para que revise la medida que desde el mes de junio mantiene restringida la circulación de transporte pesado por el puente Angostura. Esto porque constituye esencialmente una vía de entrada de productos que son requeridos en Ciudad Bolívar y además en toda la parte norte que hace límite con el río Orinoco de poblaciones de ciudades. Según lo informado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, el paso por la estructura que comunica a los estados Bolívar y Anzoátegui fue limitado debido a que iniciarían una serie de reparaciones a raíz de que supuestos terroristas habrían cortado entre 10 y 20% de las guayas que sostienen al puente, lo que obliga a transportistas a realizar un recorrido más largo. El encarecimiento del transporte, porque implica trasladar la carga ya no sobre el puente, sino desviarlo hacia el puente Orinoquia, el Puerto Ordaz, y después entonces trasladarse desde Puerto Ordaz hasta Ciudad Bolívar y así hasta Caicara del Orinoco. Eso implica más kilómetros, implica más costos, implica más dificultad para que puedan llegar esos productos que son los que activan a la economía de esa zona. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y a pesar de que la inflación en Venezuela ha venido disminuyendo, son pocas las personas que pueden costear la canasta básica alimentaria debido a su alto costo. Las compras semanales y en pocas cantidades reinan en los distintos supermercados. Según Sendas, la canasta básica alimentaria, que contiene 60 artículos, ronda los $550. Hemos asistido al supermercado para ver los precios y cuáles son los productos prioritarios por las personas. Comenzamos esta suma con la harina de maíz, que nunca puede faltar en el hogar del venezolano. El kilo está en $1.9, la harina de trigo en $1.19, mismo precio para el kilo de arroz. La pasta la consigue en $1.79, la sal en $0.40 mientras que el azúcar en $1.40. Lo más costoso de esta lista de prioridades son la leche, 900 gramos ronda los $8, medio kilo de café en $5, la mantequilla en $2.70, el litro de aceite en casi $4, mientras que la lata de atún está en $1.60. Semanalmente más o menos, a lo poco que uno compra, $100 a lo poco que uno compra. Y es muy difícil, muy difícil. Yo semanal eso y más la perrarina y la catarina de los perritos y los gatos. Pero a veces estamos apretados, o sea, compramos al límite. 60, 70. ¿Semanal? ¿Mensual? No, quincenal. Quincenal. ¿Y si le rinde lo que gasta? No mucho. ¿Qué suele comprar? Lo que siempre suele comprar, que sea algo fijo. Más que todo el salado.
Y como dice la señora Carmen, es el turno de añadir el denominado salado, que en este caso son las proteínas. El kilo de pollo entero ronda los $2.30, la milanesa en $2.70 el kilo, mientras que la pechuga en casi $4. La carne para guisarla consigue en $6.30 el kilo, el bistec en $7, mientras que el solomo en $8.50. La carne tipo molida es la más comprada. Esta cuesta $6.70 el kilo. Y en esta lista no hemos añadido ningún producto de higiene personal ni de salud, lo que aumentaría los costos significativamente. Manuel da Silva, Televen. La presidenta de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, Griselda Contreras, asegura que aumentó el número de visitantes nacionales e internacionales a su entidad en esta temporada vacacional. A pesar de que la temporada de vacaciones escolares comenzó tarde por los eventos electorales, después del 15 de agosto empezó a tener un incremento. Ya los internacionales están llegando con una frecuencia que ya tienen programadas el turismo receptivo internacional. Y de verdad que hemos tenido una buena capacidad y tenemos una buena capacidad de camas plazas para... Y en los restaurantes también. Los restaurantes también. Mucha gente. Sí, de Caracas siempre tenemos muchos turistas nacionales. De Caracas, de Valencia, también tenemos de Sucre y de Anzoátegui, porque bueno, somos estados muy cerca, pues. Señaló que rusos, colombianos y cubanos son los que más han llegado a la isla para disfrutar de los espacios turísticos que ofrece la entidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cariclia Rodríguez, señaló que hasta la fecha han desplegado 460 tribunales móviles en 232 municipios del país. Un número de trámites de 176.288 trámites. Cuando decimos trámites, estamos hablando también de soluciones, porque hay algo que se ha caracterizado o que ha sido emblemático en nuestros tribunales móviles, que es cuando la persona acude a él, va con su solución en las manos. Estamos llevando atendido hasta el día de miércoles, llevamos 177.631 personas atendidas. Resolviendo un caso, estamos afectando positivamente el bienestar de una familia, de un entorno laboral, es decir, que buscamos no solo beneficiar a aquella persona que acude, sino que tenga un resplandor en la solución que demos para todo su entorno. Durante una jornada realizada en la Plaza Bolívar de Caracas, la magistrada señaló que estos tribunales reafirman el compromiso del Poder Judicial con los venezolanos, al tiempo que señaló que esperan continuar con estas labores para seguir brindando solución a los problemas judiciales de los venezolanos. Tras un año de la muerte del sacerdote católico Jorge Bisoni, la iglesia sucrense reafirma su petición de la beatificación a quien en vida fue muestra de santidad en Italia, Colombia y Venezuela. Reina Castillo nos tiene los detalles. El pasado 17 de septiembre se conmemoró el primer aniversario de la Pascua del padre Jorge Bisoni, un querido líder espiritual que dejó una huella imborrable en Carúpano, Guiria y en La Guaira. En honor a su legado, un grupo de fieles ha iniciado una petición formal para su beatificación, reconociendo sus virtudes y dedicación a la fe. Su santidad es indiscutible, es de los santos de a pie, que acompañan el caminar de la gente que sufre. No solo era un santo, sino que pudimos ser nosotros testigos de este santo, que podemos ser testigos de su santidad, de su testimonio de caridad. Los promotores de la beatificación destacan no solo sus obras, sino también los testimonios de quienes experimentaron su influencia positiva en sus vidas. La solicitud ha ganado apoyo entre los feligreses y se ha presentado formalmente ante las autoridades eclesiásticas. Hoy tuvimos un encuentro muy emotivo porque nos conectamos virtual con la diócesis de La Paila en Colombia. Y allá también fundó el padre Jorge un instituto
de promoción humana, de emprendimientos, y era impresionante ver que era el mismo espíritu, la misma huella de amor, de caridad que había en La Paila, en Colombia, la hay en Guiria, la hay en La Guaira, la hay en Carúpano, la hay en Playa Grande, la hay en la Casa Santa Ana. En esta iglesia donde reposan sus restos y donde venimos tantísimos a pedirle gracias, que interceda ante Dios por nosotros y por la misión que llevamos desde la Casa Santa Ana. En cuanto al proceso de beatificación, este requiere una investigación exhaustiva sobre la vida y las virtudes del candidato, así como la verificación de milagros atribuidos a su intersección. La comunidad espera que el legado del padre Jorge Bisoni pueda ser reconocido oficialmente por la Iglesia, permitiendo que su ejemplo inspire a futuras generaciones. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En el estado Cojedes, el gobierno regional reinauguró la cancha de usos múltiples del sector El Jabillo. El mandatario regional aprovechó la oportunidad para realizar una jornada social en esta comunidad, donde además se entregó la capilla completamente remodelada. A mí me da muchísima alegría estar acá, compartiendo con sus vecinos, con mis hermanos, la entrega de la capilla y la entrega de esta cancha, esta instalación deportiva completamente renovada y equipada. Y me da súper alegría porque yo soy de aquí, yo nací aquí. Estos fueron mis correderos de niño. Estudié en la escuela del Jabillo, tengo aquí compañeros de clase de primero hasta todo el bachillerato. Y entonces se aplica aquello de la lucha por su pueblo. De igual manera, el mandatario regional realizó un recorrido casa por casa entregando medicinas y ayudas técnicas, culminando con la venta de proteínas a través del plan Hambre Cero. Desde el estado Cojedes, María Yacivid Bolívar, Televen. El Parque Zoológico y Botánico Bararida de Barquisimeto, en el estado Lara, se ha convertido en uno de los primeros zoológicos en nuestro país donde nacen animales en peligro de extinción. Ramón Vélez nos tiene los detalles. Los manatí y los monos arañas son una de las especies que tiene este parque en peligro de extinción. Para las autoridades esto es un gran logro, ya que esto les permite mantenerlos con el pasar del tiempo. Podemos decirlo con mucho orgullo que, por ejemplo, los hipopótamos que se encuentran distribuidos y en resguardo en toda Venezuela han salido de aquí. Alguna especie de monos araña que están también distribuidos en toda Venezuela en resguardo han salido de aquí, de estos zoológicos. Y por qué no hablar del manatí, una especie, muy exótica, que incluso tenemos el manatí que vino nadando desde Brasil, fue resguardado por la Guardia Costera, Guardacosta, y aquí se ha procreado sin ninguna novedad. En su intervención, el gobernador también habló sobre los trabajos de embellecimiento que ha tenido el zoológico en los últimos años. Hizo énfasis a la cerca perimetral. Colocamos un plan para rehabilitar completamente toda la cerca perimetral del parque y en el día de hoy estamos concluyendo con 600 metros completamente rehabilitados. Esto no es solamente hacer la pared, sino también va cargado de todo lo que es el punto y círculo que rodea al Parque Zoológico Botánico Bararida, como es la demarcación de la vía, importante para el paso peatonal de todos los que viven cercano aquí a la VC, además de embellecer los murales, con diferentes imágenes. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto en el que conmemoraron los 57 años de la fundación del Parque Zoológico y Botánico Bararida, un espacio de recreación que es de referencia para propios y turistas. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, experto de la ONU asegura que haitianos sufren violación de todos sus derechos humanos. Volvemos con esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde 5 personas perdieron la vida y una resultó herida producto de un tiroteo que se registró en un barrio de la capital de Quito. La policía ecuatoriana indicó que sujetos no identificados habrían disparado a personas que se encontraban en el interior de una peluquería. Detalló que 2 de las víctimas fatales tenían antecedentes penales por delitos de robo, secuestro, asesinato y porte de armas.
Un hecho similar ocurrió en Estados Unidos, donde 5 personas murieron y 18 resultaron heridas durante un nuevo tiroteo que se registró en el estado de Alabama. Los tiradores se mantienen prófugos. Las autoridades locales detallaron que 4 de las víctimas se encuentran en estado grave de salud y que creen que el ataque no fue realizado de manera aleatoria y que derivó de un incidente aislado. Aseguraron que trabajan para descifrar el móvil del suceso. Y 11 cadáveres fueron hallados en Ojinaga, México, localidad fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades aztecas indicaron que 2 de las víctimas estaban decapitadas. Agregaron que cerca de los cuerpos se localizó un mensaje que se presume corresponde a una célula criminal, aunque no relacionaron directamente el hecho con disputas entre grupos criminales. Explicaron que la zona ha sido escenario de luchas por el control del área. Mientras tanto, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el ataque contra una base militar que mató a 3 soldados e hirió a otros 27. El hecho ocurrió el pasado martes, cuando el Frente de Guerra Oriental, integrante del ELN, atacó con explosivos el cantón militar de la Fuerza de Tarea Quirón, ubicado en el departamento de Arauca. Como consecuencia, el presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de paz que llevaba con esa guerrilla desde finales de 2022. Seguimos en Colombia, donde fueron incautadas más de 2.3 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena de India. La droga iba a ser trasladada a España. Las autoridades colombianas detallaron que el alijo llegó en un barco procedente de Perú y que el decomiso se logró con el apoyo del Servicio de Inteligencia de la Aduana de Francia. Señalaron además que ninguna persona fue detenida en el procedimiento de seguridad. Y un experto de la ONU alertó que la población de Haití sufre violaciones de todos sus derechos humanos por parte de los grupos pandilleros. Tras realizar una visita de 12 días al país caribeño, el funcionario destacó un aumento en los últimos meses de la violencia sexual utilizada como arma para controlar a los habitantes, así como la continua trata de niños y su reclutamiento forzoso para usarlos en ataques contra instituciones públicas. Lamentó además que la policía local y la Fuerza Internacional de Seguridad carezcan de recursos para contener a estos grupos criminales. Y Amnistía Internacional lanzó en Perú una campaña para despenalizar el aborto en casos de abusos de niñas y mujeres. Bajo el título de Otra historia es posible, la organización pidió la aplicación del aborto terapéutico, señalando que, aunque es vigente en el país, no se autoriza con frecuencia o se obstaculiza. La entidad también denunció los presuntos retrocesos por parte del Estado peruano en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las féminas, añadiendo que no se puede normalizar el embarazo infantil. Israel aseguró haber eliminado al jefe de la unidad de élite del grupo Hezbollah durante un bombardeo en la ciudad de Beirut, Líbano. El hombre era señalado como el responsable del lanzamiento diario de cohetes desde ese país hacia el territorio israelí. Según Tel Aviv, en el ataque también murieron 10 comandantes de ese movimiento, acusados de estar implicados en la planificación de operaciones con misiles antiataques y una incursión planificada en Israel. Arrancamos la información deportiva con buenas noticias. La Vinotinto Futsal firmó su pase a octavos de final del Mundial tras vencer con un contundente 7-3 al combinado de Guatemala. En más de fútbol, la Conmebol reveló los horarios de los próximos encuentros de la Vinotinto en las eliminatorias para el Mundial 2026. Ahí lo tienen, el próximo 10 de octubre la selección nacional enfrentará a las 5 de la tarde al combinado de Argentina en el Estadio Monumental de Maturín, en Monagas, y luego el 15 a las 8 de la noche se medirá contra Paraguay en su territorio.
Vamos a las grandes ligas. José Carlos Altuve vuelve a hacer historia con su 2020 en el Minute Park, esta vez de Houston, con un sólido batazo de vuelta completa en la quinta para reescribir su nombre en el récord ofensivo de los Astros. Además, es la sexta vez que consigue más de 20 jonrones desde su debut en la Gran Carpa. Y se une además a Bob Abreu y Carlos González como los únicos venezolanos en conseguir esta marca. La nueva víctima de Astro Boy para alcanzar este nuevo hito, los Angelinos de Los Ángeles, que finalmente ganaron 9-8. El camarero venezolano de 34 años marca la tercera vez en su trayectoria en las mayores que logra conseguir una campaña de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas. Los Bravos de Margarita, nos venimos al béisbol de Venezuela, anunciaron su sexto y último importado para la temporada 2024-2025 de la Liga de Béisbol. El conjunto insular indicó que se trata del utility colombiano Gustavo Campero, pelotero que llega a nuestro país a mediados de noviembre para jugar el resto de la temporada. Actualmente se desempeña para los Angelinos de Los Ángeles, donde acumula en los primeros compromisos de la Zafra un promedio de bateo de .294 con 3 impulsadas y 1 anotada. Y vamos con otra gran noticia. Venezuela se corona campeón del Open Sub-18 en el 10º Panamericano de Pádel en México. Venezuela se alzó con el título campeón celebrado en Aguascalientes con la dupla conformada por Matías León Ponte y Santiago Soto. Ahí tienen ustedes la fotografía de los dos muchachos que se impusieron en un electrizante partido. La pareja venezolana que debutaba en una competencia internacional llegó a la final luego de un sólido recorrido. Este éxito del combinado nacional pone al pádel juvenil en el panorama mundial. Felicidades a nuestros muchachos. Momento para un nuevo corte para publicidad en Noticiero, primera emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. Bueno, conversaremos con Carlos Meléndez, es el director del Observatorio de Universidades. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Bueno, de las universidades podemos hablar muchas cosas, ¿no? En este momento hay una situación complicada, difícil, que no es de extrañar, pero dentro de lo que es el desarrollo de este año, las universidades han pasado por situaciones complicadas, como decíamos, y yo no sé si hay buenas perspectivas, ya que nos vamos aproximando al último trimestre de este año. Cada inicio de periodo académico supone una serie de desafíos para los universitarios centradas en el funcionamiento, pero básicamente en la vida de quienes formamos parte de la Universidad Venezolana. Cuando uno mira, y nuestros estudios del Observatorio de Universidades han identificado las condiciones de vida de los profesores y estudiantes universitarios en el país, encuentra características de una población vulnerable propia de una crisis humanitaria como cualquier otra población vulnerable. 3 de cada 10 de nuestros docentes hacen menos de 3 comidas al día. Esto es peor en el nororiente del país y en la región guayana. Nuestros adultos mayores, que cada vez se hacen la población mayoritaria en el cuerpo docente universitario, los que sufren hipertensión, 9 de cada 10 se les dificulta poder acceder a medicamentos. El proceso de desalarización, como lo han definido los gremios, ha llevado a unas condiciones de vida deplorables. Cuando miramos el funcionamiento también, que tiene que ver con las características institucionales de la universidad, encontramos que 6 de cada 10 no tienen ni laboratorios ni bibliotecas especializadas, no tienen o les son insuficientes. Elementos básicos para poder garantizar el derecho a la educación de calidad. Pero aún más básico es el hecho de que 85% no cuenta con baños que funcionen regularmente y 9 de cada 10 tampoco tiene agua continua dentro de sus casas. Todo esto, y perdona Carlos, en las universidades públicas, ¿no? Todo esto en el universo del sistema de educación superior venezolano, que comprende universidades públicas en las que están experimentales, especializadas, territoriales y autónomas, y también las privadas. Pero también uno de los análisis y resultados de nuestros estudios es haber podido identificar las enormes desigualdades que se van ensanchando entre universidades públicas y privadas. El dato de los baños. En las públicas, 85% no cuentan
con baños que funcionen continuamente. Eso es al revés en las privadas. 9 de cada 10 puede acceder a baños que funcionen. Las universidades privadas, a diferencia de las públicas, han podido garantizar mejores condiciones de infraestructura con los esfuerzos propios que han realizado para poder mantenerse, cosa que no puede hacerse en las universidades públicas porque vienen arrastrando con un déficit presupuestario mayor al 90%. Ahora, el reclamo ha sido constante, ha sido recurrente, ha sido permanente y la respuesta oficial siempre es más o menos la misma. Nosotros, a través de otra metodología, que es el monitor de observatorio de universidades, hemos analizado que las denuncias de los universitarios se han concentrado en derechos económicos y sociales. Fundamentalmente, la actuación de los sindicatos de personal de servicio administrativo y docentes por un salario justo. Cuando miramos la respuesta oficial a través de las informaciones públicas que publica el Ministerio de Educación Universitaria y su titular, encontramos que 4 de cada 10 de las informaciones tienen que ver o con efemérides o con actividades de proselitismo político, y el resto se concentran en las universidades que controlan, que hay que decir que el sistema de educación universitario en el país está conformado por más de 185 universidades, de las cuales 8 de cada 10 controla el gobierno. En ese sentido, no hay respuestas a las principales denuncias, repito, que tienen que ver con providencias estudiantiles en el caso de los estudiantes, que están casi desaparecidas. Lamentablemente, 96% de nuestros estudiantes no cuentan con comedor universitario, por ejemplo. Imagínate. Y también con la reivindicación de los derechos laborales que ha sido protagonista en nuestros gremios. Ahora, súmale que lo mencionabas ligeramente, vamos a profundizar en ello, lo que significa la deserción. Por una parte, de los profesores, los que se marchan, los que se van. Hay un envejecimiento del personal docente porque el más joven no ve perspectiva y se marcha del país o se dedica a otra actividad, pero también está la deserción escolar, llamándolo así, la deserción universitaria escolar. ¿Qué números manejan ustedes en ese sentido? De ambos, tanto de docentes como de estudiantes. En Iberoamérica, los resultados de un informe realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, que es la integración de la OEI y también el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, se observó un crecimiento de la matrícula en la mayoría de los países del 37%. Nosotros, según cifras oficiales, las últimas que publicó el gobierno, en 2022, que hacían referencia a la matrícula del 2008 al 2018, hay una reducción del 30%. Sin embargo, rectores y autoridades de las principales casas de estudio del país, como la Universidad de los Andes, han mostrado su preocupación por la reducción de la matrícula, que en estos casos, del 2012 al 21, llega al 60%. Otras universidades 60% en la ULA. 60% en la ULA. Otras universidades privadas en el interior del país también manejan los mismos números, una reducción del 60%. También otras universidades que pueden mostrar y que publican y que han utilizado y pueden hacerlo, porque también es otra realidad, han determinado una reducción de la planta profesoral cercana al 40%. Estas son las cifras que se encuentran en el país. Lamentablemente, no contamos con un sistema de información que pueda decirnos claramente, según fuentes oficiales, qué ocurre en términos de la población universitaria en cantidad. Bien. Luego vamos a otra especificidad, pero al retorno, porque tenemos que hacer una pausa, Carlos. Estamos conversando con Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. Bien, continuamos con Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades. Carlos, dentro de las investigaciones hablábamos de números, de porcentajes. En el caso de la universidad donde tú eres docente, la Lisandro Alvarado en Barquisimeto, datos de la Universidad Central de Venezuela o de otras universidades, y también frente a la posibilidad de no seguir dando clases y marcharse del país.
de los profesores y también de los estudiantes. A los estudiantes, cuando lo hemos consultado, se ha pensado en retirarse de sus estudios. Más del 60% nos dice que lo ha pensado en los últimos 12 meses. El 60% es una cifra muy significativa. Muy significativa. Y 7 de cada 10 profesores también ha pensado en los últimos meses retirarse de su trabajo. Hemos hecho estudios más especializados a una población de la que depende la salud venezolana, que son las escuelas y programas de ciencias de la salud, medicina, odontología, farmacia, etcétera. Y el 39% de los estudiantes de medicina, por ejemplo, nos afirmó que luego de terminar sus estudios se iría del país, o a trabajar en cualquier cosa, o tratar de buscar un posgrado, o tratar de conseguir un trabajo. Eso significa que la motivación por la cual alguien accede a la universidad, que tiene que ver con siembra de la desesperanza, movilizarse, el país no se lo está dando. Movilizarse, digo, en términos de movilidad social, de poder ascender socialmente, que eso es lo que significó la universidad por mucho tiempo. En ese sentido, veo graduarme y me voy. O tal vez lo que está pasando en términos de la desmotivación es sin duda alguna el hecho de que el título, ese valor intrínseco de la universidad tampoco se está generando. Nuestras universidades, en términos generales, tienen una reducción de la matrícula del 40 al 60%. Es decir, universidades que se van quedando sin su población, que vino creciendo de los años 50 en adelante, con la creación de universidades experimentales, con el fortalecimiento de la infraestructura académica e institucional, y que lamentablemente hoy en el siglo XXI son espacios vacíos, como sucede con la Universidad de Oriente, que es uno de los casos particulares también. ¿Qué cifras manejas desde la Universidad de Oriente? La Universidad de Oriente es de las más afectadas, y el oriente, el nororiente del país, la región guayana, es de las más afectadas en términos de deterioro de infraestructura. La universidad que más denuncia robos y deterioro por daños por falta de presupuesto, porque tiene muchas sedes, y las posibilidades de arreglar la sede Monagas, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, que es el rectorado, uno de los más afectados, lamentablemente no es posible. En el nororiente del país tenemos los profesores que peor alimentados se encuentran. En el nororiente del país tenemos los profesores con más problemas de salud física, y en Guayana tenemos a la región guayana, en el sur del país tenemos a los profesores que más tienen que caminar para poder llegar a sus espacios de clase. Fíjate, ahora surge una pregunta básica, elemental: ¿qué tipo de profesional entonces están graduando las universidades? Y le voy a adicionar esto: ¿cuál es la calificación académica del docente hoy día entonces frente a esta realidad? Hay diferentes realidades en ese aspecto, porque también es importante decir que por diferentes razones alejados a los ingresos, los universitarios venezolanos, esa acumulación de años de fortalecimiento con errores, con muchísimas dificultades institucionales también en otros años, pudo mantener un nivel de que hoy en día contiene la calidad. Entonces nosotros tenemos profesores que regresaron de ser jubilados para dar clases, tenemos profesores que se mantienen y tratan de generar calidad, pero eso lo encontramos en mayor medida en las universidades autónomas, en las universidades experimentales no controladas, pero en menor medida también en las universidades que controla o los que forman parte de la Asociación Bolivariana de Rectores, que según nuestros datos son, por ejemplo, las que más utilizan WhatsApp para poder estudiar, aplicación. O sea, la calificación académica allí, por darle alguna denominación, es menor. Es menor porque se eliminaron los canales institucionales para garantizar el mérito. Por ejemplo, los concursos de oposición en estas universidades, lamentablemente no existen los concursos de oposición que te garantizaban la entrada de un profesor de calidad, una competitividad. La clase presencial, por ejemplo, Carlos, también se reduce. Se ha reducido, después de la pandemia es un fenómeno global. Encontramos que 4 de cada 10 ve clases absolutamente presencial, pero esto es mayor en las regiones donde hay menos internet, en Guayana y Nororiente. Y la semipresencialidad, que es una de las cosas que quedó en la pandemia, significa, o quienes ven clases semipresenciales son el 35%. Pero, y es parte de las brechas que existen. En las regiones más pobres se tiene que dar más clase presencial porque no cuentan con internet. En la región capital, por ejemplo, la semipresencialidad y la virtualidad es mucho mayor. Ahora,
Ya que me nombras la capital, por ejemplo, la situación de la Universidad Central de Venezuela, podemos hablar también de Carabobo, de la Universidad del Zulia, que se también casas de estudio emblemáticas, ¿no?, en el país. ¿Qué se puede decir de ellas? Las condiciones de infraestructura de las universidades, exceptuando la Universidad Central de Venezuela, que sus técnicos podrán hablar mucho mejor de hasta qué punto es verdad sí, le han dado un embellecimiento. El embellecimiento sí. y la reparación absoluta. Encontramos las mismas condiciones de infraestructura. La Universidad del Zulia tiene muchas precariedades en términos de su infraestructura, ha perdido espacios, igual la Universidad de Carabobo, que son universidades que por el déficit presupuestario, que repito, es mayor al 90% para poder funcionar. Universidades que funcionan con menos del 5% del presupuesto necesario se encuentran en estas condiciones. Bueno, dolorosa descripción, pero es objetiva y además se puede sencillamente ver y observar. Bien, Carlos, te agradezco mucho que hayas venido y hayas podido compartir todas estas inquietudes con nuestros televidentes. Habrá oportunidad de conversar nuevamente. Te renuevo la invitación entonces en ese sentido y nosotros nos vamos a la pausa para que continúen con nuestra programación del noticiero y arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Feliz inicio de semana. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta @Mandy Mesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Harvey Weinstein es señalado en Nueva York de otro delito sexual. El productor de cine condenado por abuso sexual en el 2020 fue acusado formalmente por la Fiscalía de Manhattan de otro delito sexual en primer grado y este se declaró no culpable ante un juez. Weinstein, de 72 años de edad, se presentó con 1 hora de retraso en el Tribunal Penal de Manhattan, en silla de ruedas y bastante desmejorado tras una reciente operación de corazón que le impidió acudir la semana pasada a la vista para la imputación. La Fiscalía así lo indicó en un comunicado que el delito se refiere a una nueva agresión sexual contra una mujer a la que forzó a intimar en un hotel de Manhattan en el 2006 y que no ha sido identificada aún. Cabe destacar que el juez Curtis Ferber fijó un calendario de mociones que llega hasta mitad de diciembre y fechó una nueva vista el 2 de octubre, en la que se decidirá, por supuesto, la posibilidad de consolidar los casos y posiblemente una fecha para ese juicio, que la fiscal sugirió, por supuesto, que se celebre en enero del 2025. Amigos, ahora les contamos que niegan por segunda vez la libertad bajo fianza de Sean Diddy Combs. El rapero y empresario seguirá en prisión a la espera de su juicio por cargos de tráfico sexual, asociación ilícita, después de que un juez denegara una apelación presentada por su defensa. El juez Andrew Carter confirmó una decisión que la víspera en la que se consideró la fianza que propuso la defensa de Combs, incluidos 150 millones de dólares garantizados con su mansión en Miami, era insuficiente dado a su historial de violencia, abuso y sustancias de posibilidades. Las posibilidades de la manipulación de testigos, recordemos que Combs, de 54 años de edad, fue detenido a última hora del lunes pasado y acusado al día siguiente de 3 cargos penales, alegando que abusó de mujeres y las obligó a participar en eventos ilícitos con amenazas y violencia. Amigos, y seguimos con la esposa de Brian May, quien rompió el silencio sobre el estado de salud del guitarrista de Queen.
El ícono musical de la banda, liderada por el fallecido Freddie Mercury, sufrió un derrame cerebral hace 2 semanas, noticia que dio a conocer a través de sus redes sociales, situación que le impide usar su brazo izquierdo, por lo que el músico habló con sus seguidores y despejó las dudas al respecto. Y pasada la crisis de su salud, su esposa Anita Dobson dio más detalles al respecto. Fue en una entrevista con el medio británico The Sun, donde Lady Anita Dobson, esposa de May, se sinceró sobre el estado de salud de Brian. Ella, por supuesto, dijo que le habían dicho que él debía descansar. Es difícil mantenerlo así, pero creo que lo necesita. De lo contrario, no se recuperará. Cabe destacar que se descartó que esté incapacitado, pues así como él mismo lo adelantó, aún puedo tocar guitarra. Amigos, y cambiamos de tema para hablarles de la serie argentina más vista en América Latina. Margarita, la nueva serie de Max, original creada por Cris Morena, ha logrado convertirse en la producción argentina más vista en Latinoamérica desde su estreno en la plataforma Max. Con 15 episodios disponibles, la ficción ha capturado la atención de diversas generaciones y ha reunido a familias enteras frente a la pantalla. La trama, que es un spin-off de la exitosa serie Floricienta, ha superado todas las expectativas iniciales, retomando por supuesto elementos que hicieron de la serie original un gran fenómeno y así añadiendo componentes contemporáneos que se resumen con el actual público. Cabe destacar que Margarita sorprende por su gran capacidad de generar una conexión emocional muy profunda tanto con los fanáticos que crecieron con la ficción original que con los nuevos públicos. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros en el noticiero. Bien, gracias. Momento de despedirnos. Bueno, así es sencillo, tú lo pronosticabas. Muy rápido. Muy rápido. Después del himno nacional, sigan en sintonía de Televen, tu canal